Luc Montagnier, un hombre que nació en 1932, murió el 8 de febrero de 2022, o sea que tenía sus buenos 90 añazos, era un virólogo francés que recibió el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en 2008 por haber descubierto o codescubierto el virus de la inmunodeficiencia humana. Es decir, teníamos una enfermedad que nadie sabía qué provocaba y los que identificaron el elemento causal y lo aislaron fueron Montagnier, François Barré-Sinoussi y Harald Surhausen. Este era un investigador muy respetado del Instituto Pasteur de París, que es el gran instituto de microbiología del mundo, y era profesor de la Universidad de Shanghái, la Jiaotong, en China. Y una vez que recibió el premio Nobel, empezó a perder la cabeza. Ser premio Nobel no te garantiza nada, esto ya lo he dicho en varias ocasiones. Él consiguió identificar al virus de la inmunodeficiencia humana. Eso no le da calidad en ninguna otra cosa. El descubridor de la PCR, lo he comentado en varias ocasiones, Kary-Mullis, era un hombre que acabó siendo negacionista del SIDA. Decía que él hablaba con extraterrestres que se le presentaban en forma de mapaches fosforescentes. Y lo decía con toda seriedad, por absurdo y chiflado que nos pueda parecer a los seres humanos normales. Kary-Mullis lo decía muy en serio. Como se sabía que a Kary-Mullis le gustaba experimentar con LSD, vamos a llamarlo experimentar, le gustaba ponerse hasta las cejas de LSD. Alguien le preguntó, bueno, a ver, esto del mapache fluorescente pues fue en uno de tus viajes de LSD. No, esto fue real, completamente serio. Y tú lo veías y dices, sí. Hay muchos premios Nobel que han creído muchas estupideces y hemos dedicado ya un video a eso. Y Luc Montagnier empezó a hacer ciertos experimentos según los cuales había cosas muy raras, como que el ADN de las bacterias tenía señales electromagnéticas, cosa sumamente sorprendente, y sus experimentos los publicó rápidamente en una revista científica que él dirigía, que no tenía, por supuesto, revisión por pares, y empezó a hablar de reacciones electromagnéticas con el ARN del virus de la inmunodeficiencia humana y que estaban también el electromagnetismo en la sangre de los pacientes de SIDA a los que se había tratado con terapia antirretroviral. Ningún otro investigador pudo detectar esto, solo lo detectaba él. Esto es enormemente notable. Hubo un caso parecido cuando se inventaron los rayos N y solo había un científico que decía que detectaba los rayos N. Bueno, muchos decían que los detectaban, pero nadie podía demostrarlos. Y mucha gente creyó en los rayos N durante mucho tiempo. Fue después de los rayos X, lógicamente. Pero el único que obtenía sus resultados así era Luc Montagnier. Entonces la comunidad científica empezó a dar dos pasitos para atrás, así como Homer Simpson escondiéndose entre los arbustos. Porque no querían verse relacionados con Montagnier. Montagnier hizo afirmaciones que al parecer validaban la homeopatía y dijo que había hecho experimentos que nadie ha podido replicar. La ciencia solo es eso. Es que si tú haces una afirmación y estableces cómo llegaste a ella, otro lo pueda verificar independientemente. Eso es la ciencia. Si cualquiera lo puede verificar independientemente, es una afirmación científica. Si solo le sale a uno y los demás no la pueden verificar, no es una afirmación científica. Si tú ves un nuevo planeta, es lo que hacen los astrónomos. El ejemplo de los astrónomos, que además no es una ciencia experimental, es muy bueno. Un astrónomo aficionado descubre un cometa. En tal punto del cielo ve algo que no debía estar allí y él sabe que es un cometa. Inmediatamente lo pone en la red para que muchos astrónomos dirijan exactamente a ese punto sus aparatos, muchos de ellos probablemente más poderosos que los del estudiante que tenemos ahí con su telescopio de 300 euros,
y que confirmen que se ha descubierto este cometa. Y si lo confirman muchos, pues entonces se dice que este joven astrónomo ha descubierto un cometa. Se ha llevado a cabo un procedimiento científico que no es un procedimiento experimental, pero es un procedimiento científico válido porque involucra la verificación independiente de las afirmaciones. Todo lo que se le ocurrió a Luc Montagnier, todo lo que decía que había descubierto después de obtener el premio Nobel, nunca lo pudo corroborar nadie. Eran resultados que solo le salían a él. Finalmente, durante la pandemia que le tocó a Montagnier, él promovió la teoría de la conspiración de que el virus SARS-CoV-2 había sido creado deliberadamente en un laboratorio y se había escapado de él. Es decir, juntó dos de las teorías de la conspiración. Uno es la creación humana del virus, que no se puede hacer y que sabemos que no es. Y el otro, que el virus escapó del laboratorio de Wuhan, cuando todos los datos indican que es un problema básicamente de zoonosis, es decir, que de algún animal se le contagió a un ser humano. Todos los virólogos serios, no los que están a sueldo de Kalker, los virólogos serios han rechazado esta idea. Y muchos otros premios Nobel lo han criticado, lo criticaron por sus mensajes peligrosos sobre la salud, hablando además fuera de su campo de conocimiento. Su campo de conocimiento era la detección de virus, no era la salud pública, no era la epidemiología. Es muy distinto ser mecánico de automóviles y saber mucho de mecánica de automóviles, y otra cosa es andar asesorando a los pilotos de carrera sobre cómo tomar una curva, los pilotos de Fórmula 1. Aunque estás en la misma área, tu campo de conocimiento no es el correr coche Fórmula 1. Tu campo de conocimiento es que el motor funcione. Por eso hay división del trabajo en este mundo, porque nadie puede saber de todo, pero la gente quiere saber de todo, y en este caso en particular la gente acude a la falacia de autoridad. La falacia de autoridad con Montagnier es evidentemente que si es un premio Nobel debe ser verdad lo que dice. Claro, luego les enseñas otros 16 premios Nobel que dicen lo contrario. No, pero esos están comprados. El que me gusta a mí, ese sí no está comprado. Ese es bueno, ese es de los... Porque finalmente lo que hace esta gente es, a despecho de los datos, creer aquello que quiere creer independientemente que la realidad lo niegue. Y ese es probablemente el más grande mal de nuestro tiempo.